comienzo con la clase número 9 de Timoteo. La palabra es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 al 10. El capítulo 6 de Primera de Timoteo está enseñando cómo debe llevar la vida de fe de un creyente. Dentro de la iglesia hay variadas clases de fieles. Está enseñando acerca de la vida espiritual en cuanto a la relación entre hermanos. Entre los versículos 1 y 2 habla acerca de la relación entre dueño y siervo. Leamos el versículo 1. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Dice que el que cree en Jesús debe respetar a sus amos. Aunque ese amo no sea creyente, ¿cómo debe tratar un creyente para con un incrédulo? Dijo, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Los creyentes deben respetar a sus amos. Ser fiel a los trabajos encargados. También obedecer bien a los de arriba. Y ser responsable a toda tarea encargada. ¿Por qué nosotros debemos respetar a los señores? Primero, es para la gloria de Dios. Si los creyentes fueran perezosos y holgazanes, estarían tapando la gloria de Dios. Los creyentes, cuando hagan cualquier tipo de trabajo, no deben pensar, ¿esto será de beneficio para mí? Sino, debemos pensar, ¿cómo podemos hacer para dar la gloria a Dios? Los creyentes siempre deben tener principios en su vida y estar dependiente de qué podemos hacer para exaltar la gloria de Dios. Otro es llevar una vida que sea de virtud a otros. También procurar hacer lo mejor posible para que no sea de perjuicio para su vida de fe. También, ¿por qué tiene que respetar a los amos? En el versículo dice, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Si nosotros no ponemos en práctica toda la palabra de Dios aprendida, la gente del mundo nos preguntará, ¿qué aprendiste en la iglesia? Y nos insultarán. Nosotros debemos poner en práctica en la vida cotidiana las enseñanzas de Dios. Nosotros, a diferencia de otras personas del mundo, hemos aprendido las verdades espirituales de Dios. Por tanto, hay que aprender bien la palabra de Dios, la Biblia, y poniendo en práctica en su vida cotidiana, las personas del mundo nos dirán, esta persona ha aprendido bien la palabra de Dios. Debemos mostrar que nosotros somos personas que vivimos acorde a la palabra de Dios. Si un creyente fuera peor que un incrédulo, la autoridad de Dios caería. Sería perjudicial para la enseñanza de Dios
y la autoridad de la palabra de Dios caería. Así que los creyentes deben ser fieles a los trabajos que se le asignaron para la gloria de Dios. Y hay que ser ejemplos de vida para que las enseñanzas de Dios brille. En el versículo 2 dice que sirva bien a los amos creyentes. El dueño que nosotros servimos es un creyente. ¿Cómo debemos tratar a estos dueños que creen? Dijo, los que tienen amos creyentes no deben faltarles el respeto. Está diciendo que no debe faltarle el respeto, no debe tratar de menos por ser un hermano en la fe a los amos creyentes. Nosotros los creyentes nunca debemos descuidar nuestra posición. Aunque el amo sea un creyente, como siervo tenemos nuestro lugar. Por eso dijo que debemos servir, tratar bien a los hermanos en la fe. Nosotros no debemos faltarle respeto a los amos creyentes, sino hasta hay que servirle bien también, porque podrá exaltar la gloria de Dios si somos personas que sirvamos bien a Dios. No solo debemos estar atentos a las miradas de los hombres, sino también debemos llevar una vida de sinceridad y responsabilidad ante Dios. Tal vez podremos escapar de las miradas de los amos, pero no podemos escapar de las miradas de Dios omnisciente. Pero también, si no estuviera consciente de las miradas de las personas, se volverían perezosos. En cualquier trabajo hay que ser sincero y fiel ante Dios. Nosotros debemos ser fieles a la gloria de Dios. Como creyente de Jesús, debemos poner en práctica el servicio y el amor. Si respetamos a los amos creyentes, será de gran beneficio para los otros y para uno mismo. Pablo está ordenando a Timoteo que enseñe esta valiosa verdad. En la iglesia de Dios hay que enseñar bien la palabra de Dios. Y los creyentes deben poner en práctica la palabra en su vida. Desde el versículo 3 al 5 dijo que se ciña a la verdadera religión. Para el hombre es muy importante el conocimiento. Entre los alimentos que consumimos, tenemos comidas frescas o podridas. ¿Qué pasa si comemos comida podrida? Perdemos la salud. Si perdemos la salud, no podremos totalmente ser responsable de su trabajo. Es muy importante el conocimiento también en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? Porque el hombre se mueve según como piensa y actúa según lo que sabe. En el versículo 3, leamos el versículo 3. Si alguien enseña falsas doctrinas, apártense de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión. En el mundo hay enseñanzas falsas y enseñanzas correctas. Nosotros debemos apartarnos de la falta
de la falsa doctrina. Por eso debemos ser personas sabias que tengamos discernimiento por nuestro hermoso crecimiento. Si no discernimos cuál es la verdadera enseñanza, seremos engañados y caeremos. La palabra de Dios es el fundamento de la fe, el fundamento de la vida. Si los cristianos no estamos firmes en la sana enseñanza, fracasaremos en la fe. En el versículo 3 dijo, que no se aparte de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión. ¿Qué sucede si uno no está firme sobre la sana enseñanza? Leamos el versículo 4. Es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias. Si uno no presta atención a la sana enseñanza, primeramente se podrá volverse orgulloso. Hoy en día, si se aparta de la palabra de Dios, terminará siguiendo al diablo y se volverá orgulloso. El orgullo es de la naturaleza del diablo. Cuanto más vamos conociendo la verdad de Dios, nos volvemos más humildes. Vean al apóstol Pablo. Él descubrió que el conocimiento de Dios es muy sublime. Como ese verdadero conocimiento se le penetró, Pablo se volvió una persona muy humilde. ¿Por qué muchas personas hoy en día son orgullosas? Los orgullosos no conocen a Dios. Se han apartado de la verdad de Dios. Observen los falsos profetas y los sectarios. Ellos se apartaron de la verdadera verdad y se sentaron en lugares orgullosos. Si se aparta de la sana doctrina, segundo, dice que no entenderá nada. Que no entenderá nada significa que no conoce bien a Dios ni a Jesús. Nosotros debemos conocer el correcto conocimiento. Sabiendo bien de la Biblia, podremos saber bien de Dios, saber bien de Jesús, también saber bien acerca del reino de los cielos y de los principios espirituales de Dios. ¿Por qué hoy en día muchas personas son destruidas? Porque se han apartado de la correcta verdad, que es la palabra de Dios. En los últimos tiempos, ¿quiénes son las personas bendecidas? Hay que leer con diligencia la palabra de Dios. Encontrarse con una buena iglesia que pueda aprender la palabra de Dios y ponerlo en práctica en su vida. Todo eso lo lleva a tener una vida bendecida. Si no se mantiene alerta en la sana doctrina, tercero, le gusta discutir y alegar, también provocar discordia y envidia. Esto está diciendo las peleas y las discusiones que hay dentro de las iglesias. Las personas que conocen bien la verdad de Dios no discuten entre sí. Todos los hermanos en la fe están en paz, se sacrifican y ceden la gloria de Dios. Hoy en día, los que no conocen la verdad de Dios se pelean y discuten.
Cuarto, si no se mantiene atento a la sana doctrina, dice que producirá envidia, discordia, insultos, suspicaces. Los que han aprendido bien la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados de discordia y alegatos? Dice que enferma sus pensamientos con maldad. Los que han aprendido bien la palabra de Dios tienen un corazón hermoso y sus pensamientos siempre son buenos. Los que se han apartado de la verdad son influenciados por el diablo. Por eso tienen malos pensamientos y malos actos. ¿Por qué Judas Iscariotes vendió a Jesús? Porque no tuvo la verdad de Dios en su corazón, así que terminó traicionando a su maestro. La persona que anhela la verdad de Dios es aquel que vive centrado en Dios. Es una persona que recibe el gobierno de la palabra de Dios y su verdad. Aquel que siempre está gobernada por la palabra de Dios siempre tiene buenos pensamientos. En el corazón de los creyentes, ¿qué es lo que le gobierna? Cuando están en control y gobierno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, tienen buenos pensamientos. Pero cuando es controlado por pensamientos del diablo y conocimientos erróneos, tienen malos pensamientos. Las personas se mueven según sus pensamientos. Tienen malos actos los que tienen el diablo en su corazón. Los que están llenos de bondad y dicen y actúan con bondad. Los fieles creyentes tienen que estar firmes en la palabra de Dios y así cambiar su mente y corazón con buenos sentimientos y pensamientos. ¿Qué le pasaría si no permanece atentos a la sana doctrina? Leamos el versículo 5. Y altercados entre personas de mente depravada, carente de la verdad. Este es lo que piensan que la religión es un medio de obtener ganancia. Dice que quedan altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Aunque diga que es un buen creyente de Jesús, si su corazón se empieza a corromperse, huelen a algo podrido. Estará lleno de quejas y disgustos y no tiene corazón de agradecimiento. Como no tiene palabra de Dios en su corazón, se va corrompiendo cada vez más. La persona que está corrompida está lleno de pensamientos corruptos, y esos son los que salen por su boca. Pensamientos sucios, malos pensamientos, quejas, envidia, sentimientos de odio. El espíritu de los fieles creyentes deben estar renovados por la palabra de Dios. Si todos los días se renovara nuestro corazón, saldría de él gratitud y alabanza. Por eso todos los días debemos examinar nuestro corazón. Si mi espíritu se está renovando o se está corrompiendo, hay que autoexaminarse e ir renovando cada vez más por medio de la palabra y la oración. En estos corazones renovados, Dios derrama gracia abundante.
Si no está bien firme sobre la verdad, en el versículo 5, llegará a pensar de la piedad como un beneficio. Aquellos que no tienen la verdad en sus corazones utilizan a Dios, utilizan a la iglesia, utilizan el nombre de Dios y quieren llenar sus ambiciones. El líder o fiel creyente que se haya corrompido tratan de usar la iglesia y a Dios para llenar su ambición. También hay personas que quieren usar la iglesia para ganar dinero y otros que usando la iglesia quieren llenarse de honor y gloria. Nosotros no debemos utilizar la iglesia, sino ser usados valiosamente por Dios y la iglesia. Por eso los fieles debemos estar llenos de la palabra de Dios y sostenidos firmes en la palabra para poder discernir entre el bien y el mal. Así que el llamado de la iglesia es muy importante. Debe el líder estar firme, anunciando la palabra pura de Dios. Y los fieles creyentes, escuchando esas palabras, tienen que transformarse cada día. Los hermanos de la iglesia primitiva recibieron íntegramente la enseñanza de los apóstoles. Pudieron cambiar al mundo porque ellos cambiaron primero. Aparecieron muchos conocimientos erróneos en el mundo. Por eso hay que enseñar bien la palabra de Dios, manteniendo firme las perspectivas de los fieles y armarlos con la palabra de Dios. Hay que discernir bien los conocimientos que rondan en el día actual. También discernir si nuestros pensamientos son malos o buenos. Nosotros, para llevar una vida que alegre a Dios, debemos estar firmemente parados sobre la incambiable palabra de Dios. Si tenemos malos conocimientos, todos nuestros actos y pensamientos también estarían mal. Así que en esta generación, encontrar a un buen líder también es una bendición. En los versículos 6 al 8 enseña que viva una vida satisfecho con lo que tiene. Satisfecho significa estar contento, satisfecho con lo que tiene. Versículo 6, leamos. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero si uno está satisfecho con lo que tiene. Dijo, es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Significa que desechemos todo nuestro egoísmo. ¿Por qué muchas personas pecan y se apartan? Por la codicia, el egoísmo humano. Los primeros hombres, Adán y Eva, también cayeron en el poder del diablo por su codicia. Si tiene codicia al dinero, se meterá el diablo del dinero.
Si tiene codicia por el honor y gloria, se meterá el diablo de gloria y egoísmo. Si tiene muchos deseos carnales, se meterá el diablo de deseos y caerá. Hoy en día, los cristianos no deben amar al dinero, sino deben saber estar satisfechos con lo que ya tiene. Dios va renovando todo el tiempo la vida de la persona. A veces tendrá en abundancia y otras veces podrá estar en pobreza. De una manera u otra, por medio de distintas circunstancias, Dios va entrenando. Pablo confesó así: he aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia. Nosotros debemos saber agradecer, aun sea en la pobreza o en la abundancia, aprendiendo a estar en humildad. ¿Dónde está la verdadera felicidad? ¿Está en el dinero? No está en el dinero. Nosotros debemos procurar no perjudicar nuestra fe, sea en pobreza o en riqueza. Aunque estemos en situación muy pobre, no debemos perjudicar nuestra fe. Y aunque Dios nos diera mucha bendición material, tampoco debemos dejar perjudicar nuestra fe por eso. Si vivimos una vida satisfactoria, será de gran beneficio para nuestra vida de fe. ¿Cómo es la persona que más ha anhelado una buena fe? Aquel que sirve a Dios de corazón, aunque su situación sea pobre, y que sirva bien a Dios estando en medio de la abundancia también. Para nuestra edificación de la fe, nos enseña a estar satisfecho con lo que tenemos. Examine su fe hoy. ¿Tengo una fe que tambalea según circunstancias? ¿O tengo una fe firme que no tambalea, sea que esté en pobreza o en abundancia? La fe que Dios desea es la fe que no tambalea, sea cual fuera la situación. Es la fe constante, invariable, que sirve a Dios. Debemos llevar una vida que estemos satisfechos. ¿Por qué debemos llevar una vida que estemos satisfechos? Hoy en el versículo 7 dice que hemos venido, nacimos con las manos vacías. Y cuando partamos también nos iremos con las manos vacías. Leamos el versículo 7. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Dijo, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Todo el mundo ha nacido con las manos vacías. Dios nos ha dado abundante bendición. Solo somos simples mayordomos ante Dios. Dios nos ha encargado el tiempo, también los bienes materiales,
Si Dios nos ha dado los bienes materiales, fue para que pudiéramos servir bien a Dios, para que pudiéramos llevar una buena vida de fe, también para que pudiéramos servir y ayudar a otros. El dueño del ser humano es Dios. Nosotros solo somos sus mayordomos, administradores. Aunque vivamos en una buena casa o tengamos mucho dinero, en el momento que morimos, dejamos todo. Todos los seres humanos algún día moriremos. Pero no hay ninguna persona que se lleve sus bienes al partir. En el versículo 8, dijo que estuviésemos contentos con lo que Dios nos dio. Versículo 8, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Cuando comemos, también siempre debemos dar gracias a Dios. También que tengamos que vestir, hay que estar muy agradecidos. Dijo que a los que creen en Jesús, que no se preocupase de qué comerá o vestirá. Hay muchos fieles creyentes que están preocupados por las cosas del mundo. ¿Por qué dijo Jesús que no se preocupara? Porque Dios es nuestro Padre. Nuestro Dios Padre es dueño de toda la creación. Si vivimos por fe en obediencia a la palabra de Dios, Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos. El fiel creyente que ha sido salvo por creer en Jesús, sirve bien a Dios, obedece bien la palabra de Dios, Él nos proveerá de todo lo que necesitemos. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dijo que pidamos que nos dará. Dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es tu mayor prioridad en tu vida? Es la de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos para nuestra vida. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es tener a Dios como mi dueño. También llevar una vida junto a Dios. Y poner en primer lugar, servir a Dios. También que busque la justicia significa que busque el pecado cada día y se arrepienta. Es tener una vida de obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué Dios reconoció a Noé como justo? No hay ningún justo sobre la tierra. Pero Noé fue considerado justo porque obedeció e hizo todo lo que Dios le había mandado a realizar. Cuando por el pecado todos estaban destruidos, Dios salvó a la familia de Noé. Nosotros no debemos angustiarnos por las cosas del mundo, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante y urgente en el mundo
es servir bien primeramente a Dios. ¿Por qué debemos servir bien a Dios? Porque Dios es nuestro soberano de vida. Es la fuente de bendición. Es quien tiene el control de toda la humanidad. Cuando servimos bien a Dios, debemos creer que Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos. En los versículos 9 al 10, dijo que a los que quieran tener abundancia, les seguirá la tentación. Versículo 9, leamos. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Dios le dijo a los fieles creyentes que tuviera una vida satisfecha. Hay gente que quiere enriquecerse. Ser rico no es pecado. ¿Por qué hoy en día hay muchos que pecan y se corrompen? Es por la codicia. Pecan por la codicia, se corrompen por la codicia, caen en tentación por la codicia. ¿Cómo terminan los que quieren enriquecerse? Primero, caen en tentación. Hemos visto que las personas que caen en tentación dentro de la iglesia son personas que tienen mucha ambición, codicia. Aquel que tiene mucha codicia siempre estará rodeado de tentaciones. Luego, el que quiera enriquecerse también caerán fácilmente en trampas. Cepo se refiere a trampa. Algunas personas por codicia caen en las trampas del diablo. Otras personas por tomar soborno caen en las trampas. En el mundo de hoy hay muchas trampas. Los fieles creyentes también caen muchos en trampas por su codicia. También las personas que quieren enriquecerse caen en afanes insensatos y dañinos. Que caigan en sus malos deseos significa que se va oscureciendo espiritualmente y alejándose de Dios cada vez más. Los que caen en estos malos deseos se separan de Dios y luego terminan destruyendo sus vidas. En el mundo hay muchas codicias que destruyen la relación con Dios. Los fieles creyentes deberían amar a Dios primeramente, pero por la codicia se alejan de Dios y se van al mundo. Dios nos dio muchas bendiciones. Para algunos este enriquecimiento ha sido bendición, para otros maldición. Si por dinero uno se ha alejado de Dios, eso no es bendición, sino maldición. Si por honor y gloria se han alejado de Dios, eso no es bendición, sino maldición. Y otros que quieran enriquecerse pueden caer en ruina y destrucción.
el enriquecimiento lleva a la destrucción. Hay muchos que por querer seguir la riqueza han terminado destruidos. Al que ama el dinero, sigue el dinero. El que ama honor y gloria, se irá tras honor y gloria. Ellos que se han apartado de Dios, terminarán en ruina y destrucción. Por eso en el versículo 10 dijo que no ame al dinero. Leamos el versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Nosotros no debemos amar al dinero, sino a Dios. Nos enseña que el amor al dinero es el principio de todo mal. No significa que no necesitemos de dinero si queremos vivir en este mundo. Tenemos que tener dinero para poder vivir. También hay que tener dinero para evangelizar. Pero el amar al dinero es lo que se convierte en pecado. Dijo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Los que aman al dinero son muy tentados. Hay muchos que están perdidos entre Dios y la riqueza. Si los líderes de la iglesia también, si siguen al dinero, la corrupción comienza. Por eso no solo será tentado, sino que se alejará de la fe. En la Biblia también están registradas los nombres de muchos que se han apartado de la fe por amor al dinero. Judas Iscariote amaba el dinero. Él no solo traicionó al Señor, sino hasta lo vendió por 30 monedas de plata. Hoy en día también hay muchas personas como Judas Iscariote dentro de la iglesia. Si los líderes de la iglesia aman al dinero, estarán siguiendo el camino de Judas Iscariote. También están Ananías y Zafira, que por seguir al dinero perecieron. Al principio esta pareja sintieron el mover del Espíritu Santo de vender su sembradío y prometieron entregarlo a Dios. Pero en el momento en que tuvieron el dinero en sus manos, fueron tentados. Ellos ocultaron algún dinero y otras lo entregaron a Dios. Al final, los dos terminaron muriendo en una mañana. Nosotros siempre debemos examinarnos. ¿Yo amo a Dios o amo al dinero? El que ama al dinero no solamente se apartarán de la fe, sino se llenan de preocupaciones. El que diga en su corazón, dinero, dinero, el dinero, su preocupación no se apartará de él. Se preocupa porque no tiene dinero. Y si tiene mucho, porque se pervierte con el dinero y lo usa mal, por eso se preocupan. También el dinero trae heridas. Algunos se pelean por dinero entre parejas, esposos. Otros se pelean entre padres e hijos. Otros entre hermanos. Algunos matan por dinero.
Los cristianos debemos amar a Dios sobre todo. Tiene que ser el que ame a Dios sobre todo y todas las cosas para ser fiel hasta el final. Los que aman a Dios son obedientes a su palabra. Nuestro egoísmo no puede ser lleno con todo el dinero. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo para que tuviera todo. ¿Estará satisfecho su corazón por tener mucho dinero? ¿Podrá ser feliz por tener mucho dinero? Nosotros, los seres humanos, debemos vivir con Dios. Entonces nos sentiremos satisfechos y felices. No debemos amar al dinero, sino a Dios. Debemos ser fieles, que no amando al dinero, amemos primeramente sobre todas las cosas a Dios. Que puedan llegar a ser creyentes que estén satisfechos y felices debido a Dios.